Estaba en una charla personalizada con una chica de 26 años y me decía que había leído el libro, que había comenzado a analizar las relaciones con sus compañeros del pasado y con su compañero actual, y que había algo en una de las charlas principales del principio que no está ahorita disponible, pero que ella sí había alcanzado a ver, sobre la programación. Entonces me dijo, quiero saber un poco más de eso. Porque cuando leo el libro puedo comprender muchas cosas, pero cuando tú hablaste de la programación, me decía ella, había muchos misterios ahí y muchas cosas sorprendentes. Y a veces veo ciertas cosas de esas en mi novio actual. ¿Él está actuando por programación? Hoy vamos a hablar de la programación masculina, aquí en Cosas de Hombres que deben saber las mujeres, con Wilson Sarria. Una de las cosas más extrañas que tenemos nosotros los hombres es que sí tenemos una programación. Los daños de fábrica se pueden ver en esa programación, en la forma en que en automático interactuamos con nuestro entorno y con las relaciones que tenemos a nuestro alrededor, tanto los amigos, las amigas, como las relaciones sentimentales. Entonces, en ese esquema es muy importante, es extraordinariamente vital poder reconocer la programación masculina. La programación básica que tenemos nosotros los hombres no es ser el macho alfa. Esa es una programación que está ahí, pero no es la principal. No todos los hombres sienten la necesidad de ser el macho alfa, aunque deberían buscar ser el macho alfa de su propia vida. Lo que busca esa programación del macho alfa es ser el líder de un grupo, de una comunidad, de un lugar, de un espacio. Entonces, como hay un líder a su alrededor, hay otros que son los seguidores. Y hay diferentes niveles de seguidores. Hay seguidores que analizan para derrocar al líder y hay seguidores que solo quieren obedecer al líder. ¿Sí? Hay un poco que están fuera de eso, pero esas son las excepciones, no las reglas, y no vamos a hablar hoy de eso. Entonces, me decía esta chica que veía que su novio, cuando comenzó a cortejarla, había sido en una fiesta, no se había dado cuenta, sino después de que leyó el libro y todo esto, de que su novio en esa fiesta no había ido únicamente detrás de ella, sino que había estado como pescando, ¿no? Y que con ella pues había funcionado, digamos, lo mejor o le había ido mejor, pero no había sido con la única con la que le había ido bien. Entonces ahí es donde está una de las primeras partes de la programación. Y esa sí es muy general. Hay una programación en nuestro interior, ¿sí? Muy fuerte, muy antigua, que tiene que ver con algo natural del animal hombre, animal humano, pero que también tiene que ver con esa cultura degenerada con el tiempo. No es que la cultura sea degenerada, sino que se ha degenerado en el tiempo. Y es esa tradición machista. ¿Sí? O sea, el machismo influye en este proceso natural y lo que fabrica es una programación de copulación. Y hay diferentes vertientes para esa programación de copulación, porque el líder tiene una programación de copulación del líder. Y eso tiene unas leyes y unos pasos marcados. Pero el seguidor también tiene una programación de copulación diferente. Está el que, digámoslo así, el ganador. El ganador es el que, digámoslo así, no es que sea seguro de sí mismo, sino que tiene una cantidad de herramientas para protegerse de su miedo. Entonces, su soberbia, su vanidad es tan grande que para no ver sus debilidades, entonces ese que llamaríamos el ganador, el chico fabuloso, el guapo, bueno, en fin, hay diferentes tipos de ganadores, pero ese ganador
que puede ser un líder o no, simplemente es alguien que llama la atención, él tiene unos mecanismos para copular, una programación para copular muy específica. Pero hablemoslo desde el otro esquema, el perdedor que llamamos que existe en nuestra sociedad, losers, ¿sí? Y para él también existe una programación de copulación. Y no son iguales, pero las dos programaciones buscan lo mismo, que el hombre pueda copular. ¿Sí? El asunto es que como esos son procesos, digamos así, degenerativos de la necesidad del animal humano de procrearse, de continuar la especie, eso es una cosa que está ahí, es por lo que se les dice, es algo natural del animal humano, pero se degeneró con el machismo, con la base patriarcal. Cuando se mezclaron esas dos, esa vaina armó un zaperoco desordenado, espantoso. Y eso es lo que vemos ahora. Voy a ponerles un ejemplo muy triste. Cuando el perdedor ve frustrados sus intentos de copulación porque su programación no le funciona todas las veces que quisiera o simplemente no puede verlo, siempre hay alguien especial para este perdedor, siempre que lo valora, hay alguien que se enamora de él, porque lo ve y ve lo especial que es y ve las maravillas, pero él está tan ensimismado en su propia pérdida, en su propio proceso de no soy nada, no soy nadie, que él no ve todo eso. Y cuando logra vislumbrarlo le parece algo o terrible o malo. Y de ahí es de donde vienen algunos asesinos seriales. Hay otros asesinos seriales que vienen de este ganador, pero lo que ya, cuidado que no hablo del líder, hablo del ganador. Porque él tiene una programación específica, pero todas esas falencias que tiene en su interior, todas esas debilidades que tiene en su interior, todos esos miedos que tiene en su interior, no le permiten disfrutar de su proceso, de su jornada de cacería, por decirlo así. Entonces necesita fabricar dominación, necesita fabricar una cantidad de cosas. Entonces ahí tenemos dos vertientes de los hombres violentos, los ganadores que llamamos así, que son violentos con las mujeres, que pueden llegar a convertirse en asesinos sexuales o agresores sexuales, y los perdedores que también se vuelven, ellos no son tan agresivos no son agresivos sexuales, ellos no son los que tienen una pareja y la violentan psicológica y físicamente. Los perdedores no. Los perdedores son más de los que acechan, de los que observan desde lejos y que cuando su necesidad que incontrolable, entre comillas, porque no saben cómo se hace eso, explota, entonces tienen que atacar. ¿Ok? Pero se dan cuenta que la programación es la que hace eso. Porque ninguno de nosotros quiere ser consciente de esa circunstancia. Lo he llevado al extremo con los asesinos seriales y con los agresores sexuales. Pero, aunque no parezca, estas vertientes de los líderes, de los seguidores, de los ganadores y de los perdedores inundan nuestra sociedad. La idea, yo le dije a esta chica, ¿tú te has preguntado dentro de estas 4 básicas, tu novio de ahora, en cuál está? Entonces ella comenzó a hacer la tarea. Después me dijo, voy a pensar. Y una semana después, cuando teníamos la otra charla, entonces me dijo, no solo me puse a pensar en mi novio actual, sino en los 3 novios que yo he tenido antes. Entonces se dio cuenta que había tenido novios que habían sido perdedores. No, ellos no son perdedores porque pierdan, sino porque se sienten perdedores. Es una cosa rara, pero así funciona. Y había tenido un líder. Sí, ella se dio cuenta, o sea, cuando comenzó a leer el libro y analizar lo que los líderes dicen ahí, y a ver entonces el líder y lo que ese líder estaba buscando en ella, porque ella es una chica muy simpática, ¿sí? Tiene su atractivo espectacular. Y ese líder la tenía a ella simplemente porque eso lo hace mantener su estatus. Y ella se dio cuenta de eso, pero él nunca estaba comprometido, él no estaba enamorado de ella, simplemente la estaba luciendo como un trofeo. Y eso hizo que su programación funcionara. Mientras su programación, ella dijo, es que ahora que lo veo me di cuenta que él hizo esto, esto y esto para conquistarme, pero ya después de que ya yo me tenía y lo que hacía era lucirme. Y me daba cosas
digámoslo así, me regalaba cosas, me llevaba a lugares, pero porque hacía parte de su proceso de lucirme. Seguía activando la programación. Luego dijo, no, y luego tuve un perdedor y luego tuve un par de seguidores. Y el novio que tenía ahora era un seguidor. El problema con los seguidores es que ellos no tienen su propia programación de ellos, sino que calcan las programaciones de los líderes a su alrededor. Siempre hay un líder principal, pero siempre están buscando nuevas ideas. Entonces, cuando ven este líder y la forma en que él vive, entonces que él tiene cadenas, que está lleno de tatuajes, ¿sí?, que trata a las mujeres de esta manera y que todas las mujeres supuestamente están ahí al lado de él, ¿sí? Entonces este que es un seguidor que no se siente con la capacidad de crear su propio liderazgo, entonces imita todo eso. Empieza a ponerse cadenas, a llenarse de tatuajes, a escuchar la música que escucha él, a ir a lugares que va él, a seguirlo. Y trata a las mujeres de la misma manera que las trata el líder. Pero como no es un proceso natural, obviamente hay cosas ahí que son terribles para las mujeres. Porque imaginen ustedes relacionadas con un tipo de estos. O sea, imagínense ustedes relacionadas con cualquiera de estos cuatro. Él es un líder, él es, y además, vamos a hacer aquí, hay líderes estrato 6 y hay líderes estrato 1. Entonces, ¿con quién estás tú? ¿Este es un líder? El líder no significa que sea un buen hombre, un buen partido, no. ¿Este es un perdedor? ¿Es un seguidor? ¿O es un perdedor? ¿O es un ganador? ¿Con cuál estás? Cuando tú los analizas, los descubres por sus procesos, por sus programaciones. ¿Qué es la programación? Un paso detrás de un paso detrás de un paso. Lo hago de manera automática. Llego a una discoteca, llego a una fiesta y lo primero que hago es buscar a ver cuál es la que me parece más atractiva. Si soy un líder. ¿Sí? Pero el líder tiene unos procesos para atraer a la gente. Ahora, soy un ganador. Entonces también llego a la misma fiesta y hago el radar y pongo a trabajar mi programación. El seguidor obviamente hará lo mismo que hace el líder y el perdedor simplemente estará ahí al acecho a ver qué le puede pasar o ni siquiera irá a la fiesta. O si va, se mantendrá a la par. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuántos has tenido y de cuáles has tenido? Ahora que estás en este universo de las cosas de hombres que deben saber las mujeres, ahora puedes analizar qué hombres has tenido en tu vida. Y te puedes pensar y puedes descubrir que por esa manera de ser de ese hombre, por esa programación automática de ese hombre, es que las cosas no funcionaron. Miren, el líder nunca tendrá un compromiso con una mujer. Él siempre tendrá a alguien ahí que le ayude a mantener su estatus. Pero ahora la pregunta es, dejemos de mirar a los de allá y comencemos a mirar a los de acá, a los de tu vida, a tus hijos. Desafortunadamente tus hijos están en esas vertientes. Te dicen, no, mi hijo es un líder, pero dense cuenta que ser líder aquí no es la gran cosa. O sea, eso no es funcional, eso no es bueno. Porque la mayoría de los líderes son los corruptos de los gobiernos y de los países. La mayoría de los líderes son extremadamente corruptos. Extremadamente corruptos. Entonces ser líder aquí no es tan bien. Los líderes tienen esposas para mantener el estatus. Bill Clinton. Ahí les dejo un dato. Un hombre muy inteligente, presidente de una de las potencias más grandes del mundo, pero le fue infiel a su esposa y luego salió allá a decir, no, estoy arrepentido. Era simplemente porque su punto de liderazgo, de poder, necesitaba esa clase de cosas y lo pescaron. Pero así como él hay un montón, hay cuántos escándalos sexuales de alcaldes de estado de Nueva York, de otros lugares, de presidentes de empresas, de la FIFA, de no sé qué. Entonces dense cuenta que si su hijo va como por la parte del líder, la cosa no pinta bien. Porque tiene un 90% de posibilidades de ser súper corrupto. Ahora, es un seguidor, eso tampoco es bueno. Porque los seguidores son los corruptos de medio pelo. Porque tienen que
seguir al líder, hacer lo que el líder hace. Entonces, como el líder es corrupto, pues yo también lo voy a hacer. Si el líder tiene mujeres y no se compromete con ellas, sino que las utiliza para su beneficio, pues yo también. Ahora, este es un ganador. Dice, no, mi hijo es un ganador. Él es un ganador. Pero eso tampoco es bueno. Porque los ganadores solamente viven en su egoísmo. No les interesa que los demás ganen a su alrededor. Él no necesita competencia, no quiere competencia. Porque para ser un ganador solo hay uno. Aquí el segundo puesto ya no es ganador. Entonces él mantiene su estatus en esa posición. Y los ganadores son los hombres que tienen muchísimas relaciones con muchísimas mujeres. ¿Por qué? Porque yo debo ganar una, pero cuando ya la tengo, entonces es ya suficiente. Voy por la que sigue. Entonces paso por encima de mujeres y sus emociones. Me importan un bledo. A mí no me importa eso. Y cuando la mujer tiene ese ganador, se encuentra con una mujer que es luchadora y que es ganadora y que es berraca, no puede. Es un problema. Y los perdedores tampoco. Si su hijo tiene síndrome de perdedor, por favor, no. Ahora, se los suplico, no justifiquen nada. Es decir, no digan, no, mi hijo no es ninguno de esos. No, mi hijo no. Él es chévere, él es brillante. No, es que todos venimos dañados de fábrica. Y ser líder, ser seguidor, ser ganador y ser perdedor es la manera en que muchos demostramos nuestras fallas. Están los miedosos, que se confunden dentro de los perdedores. Pero ojo, porque es que ser miedoso no implica que yo no sea exitoso. Los exitosos, los líderes, vienen un montón de miedos. Hay un señor que se llama Jeffrey Epstein. Mucha plata. E hizo una cantidad de barbaridades. Pues mírenlo ahí en internet. Pero el man era un man inseguro de sí mismo. Entonces ser líder no me garantiza que yo soy valiente. No, los hombres valientes, esos que necesitamos, son esos que deciden comprometerse con una mujer y con su familia, pase lo que pase. Se entrega. Es que esos son los que no hay. Muchos. ¿Por qué? Porque no los hemos educado. Porque no los hemos creado. Porque no están ahí. Porque nosotros tenemos que descubrirlo. Porque todos venimos dañados. Entonces, por eso el punto es que, para eso es que les digo, fabriquen sus anillos de protección. ¿Para qué? Para que si se van a tropezar en su vida con un perdedor, tenga la posibilidad de transformarse en un hombre valiente. Ni siquiera en un ganador. En un hombre que se transforme. Igual, ustedes pueden encontrarse con un líder y el líder va a utilizar su programación, pero el problema es que la programación se destruye con los anillos de protección. Entonces tal vez ese hombre haya sido toda su vida el líder y yo soy el líder y uso a las mujeres para darme prestigio y mi posición frente a mis seguidores, que me tienen que ver con mujeres hermosas y fantásticas. Pero encontré a alguien, porque es que el corazón es el corazón, encontré a alguien que me atrae, que me hace pensar de manera diferente, que está fuera de mi proceso, pero yo, como la quiero para mí, entonces utilizo mi programación para tenerla conmigo. Ella tiene que ser mía, es lo que dice el líder. Pero cuando los anillos de protección se le atraviesan, él ya no puede seguir pensando igual. Él ya se queda sin herramientas. Dice, Dios mío, soy desnudo frente a ella. ¿Y ahora qué hago? Entonces tiene dos opciones, que lo que yo siempre le digo. Todos tenemos dos opciones cuando nos enfrentamos a los anillos de protección. O cambiamos para merecerlas. ¿Sí? O escapamos. Esta es la ventaja que les dan los anillos de protección a ustedes. Y esos anillos de protección es de los que hablamos en las charlas. ¿Cómo es? Porque es que parece sencillo, desafortunadamente no lo es. En el libro tengo unos ejemplos. Pero ni siquiera los ejemplos en el libro, que son supremamente básicos y funcionan, muchas de ellas dicen, yo iba a usarlos, pero no los usé. ¿Será que por eso no? Entonces analizamos en las charlas personalizadas, yo analizo
En los talleres grupales analizamos dónde dentro de ustedes, señoras, damas, niñas, está el obstáculo que no las deja usar los anillos de protección. Y comenzamos a transformar esos obstáculos y ustedes comienzan a... Y eso funciona. Porque las libera de esta programación maluca. De estos hombres. Si quieren más, revisen los otros videos. Hay más de 40 videos aquí. Creo que sí hay más de 40 videos en este canal de YouTube. También pueden ir a Facebook y allá hay también otro material. Pueden ir a TikTok, ahí hay cierta clase de cositas interesantes. Pueden leer el libro, La teoría XY, porque los hombres somos así, para abrir su mente a esta verdad extraña, pero necesaria. Pueden escribir y dejar sus inquietudes, o sus quejas, o sus desacuerdos. Pueden suscribirse para que no se pierdan de nada, le dan suscribir y luego le dan a la campanita y le dicen todos, para que cada vez que haya un video nuevo, ustedes tengan la opción de verlo. Pueden compartirlo con una amiga, con la vecina, con su hija, con su hijo, para comenzar a generar un diálogo, una socialización y decir, venga, ¿será que esto que dice este man es verdad? ¿Tendrá la razón? Y analícenlo dentro de su entorno, porque eso es lo que más ha influido de manera positiva. Cuando la gente no me cree todo lo que yo digo, todo lo que dice el libro, sino que lo pone en duda y lo enfrenta con acciones concretas. Cuando las mujeres ponen a trabajar su naturaleza defensiva y sus anillos de protección, se dan cuenta que la cosa cambia. Y que tal vez en un momento determinado estén solas, no estén con nadie, pero están genial. Y que cuando alguien viene a ese universo donde ellas están genial, él tiene que volverse 3 veces más genial y para eso tiene que romper su programación. No puede usar la programación. Porque la programación funciona una vez y eso en un matrimonio no funciona. Por eso es que no funciona, porque cuando yo tengo la programación de copulación, quiero copular contigo, cuando ya copulé, pues ya. Y hay una cantidad de engaños, entonces yo me casé contigo porque mi programación me llevó hasta allá. Pero ya después de un rato dije, no, necesito hacer eso con alguien más. Y por eso 5 años y él se va, a los 10 años y él se va, a 20 años y él se va. O durante todo ese tiempo estuvo con otras personas. ¿Por qué? Porque necesitaba mantener activa su programación de copulación. Porque tenemos el coco cerrado y creemos que una sola mujer no nos puede llenar el alma. Y eso es un error. Porque la programación nos dice eso. Es que la programación nos dice eso. Entonces a ustedes muchas gracias y hasta la próxima.